Voy a entrar al módulo 2, integración de Power BI con Primavera P6, pero el dataset va a ser un archivo de XML. El dataset es todo fuente de información al que conectas, ¿no? Ahora, de igual manera, miren, para ver el tema para que puedan aprender bien el tema de la conexión a XML, la base va a ser esta, la misma. Rápidamente la voy a pasar. Este es el modelo conceptual que te defines, por ejemplo, las entidades o tablas que van a ser usadas, y vas a decir cómo se relacionan estas entidades o tablas. Ahora, en el modelo lógico, ahora voy a dar hincapié al modelo lógico. En el modelo lógico, en base de datos, tú tienes que definir específicamente cómo se van a llamar las tablas y qué campos vas a usar. Por ejemplo, miren, siguiente ventana, ahí está. Un poco más denso, por decirlo así, ¿no? Pero no hay problema, miren acá. Esta parte céntrica, esta parte de céntrica que son las tablas que se alimenta de una fuente de Excel, ya lo hemos visto en el ejercicio. Son las tablas de hechos del costo, LB y data de lo partimos, recordarán, pero era una sola tabla. La, la, la data de unit también la habíamos partido en dos, en LB y data date. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy día? Les voy a enseñar cómo utilizar XML para crear estas tablas dimensionales, estas. La Project XML, WS XML, Activity XML, Activity Codes XML y las otras más. Y la Resource. Y todo esto lo vamos a reutilizar. Ahora, en esta clase, son dos clases de XML. Vamos a ver esta parte de XML conectando a Excel. Y la próxima clase les voy a dar como un panorama de cómo sería si no utilizaran fuentes de Excel. Y van a ver que hay una deficiencia ahí cuando se conectan a puro XML. Por eso en esta primera instancia la fusiono, para que resolver unos problemas ahí. Ahora, y como preámbulo, recordarán en la conexión de XML cuando me vinculé a la tabla WS, yo tenía que crear un campo auxiliar, ¿no? Y les orienté que la WS Path tenía que ser numérico. Ahora, me olvido de ese artificio cuando uso XML porque tiene un código interno que es de tipo numérico. Ya ahí, como su compañero mencionaba hoy, a veces el owner me pide que el código de la WS tiene un estándar, ¿no? Por ejemplo, ZN raya 01, por decir sola, ¿no? Ahora, si es que te pide el owner ese estándar, la solución sería vincularte a tu XML porque internamente te lo genera. Eso lo vamos a ver hoy día. Y la siguiente parte es hacer esta dimensión. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Miren, el ejercicio que hemos visto la semana pasada, perdón, esta semana ha sido, vamos a reutilizar las tablas, no vamos a hacer mayor trabajo. Ahí les voy a orientar cómo crear otros modelos dimensionales en la herramienta para reutilizar el código. Y como bosquejo final, a ver, tiene la misma secuencia el módulo 2. El manual, el dataset, la paleta, la implementación, los pasos. Y acá está el tema del reporte. Miren cómo verán. Es prácticamente lo mismo, pero aquí les voy a decir, oye, arrástrame ahora el campo de la tabla XML, por ejemplo, del Activity Code, el Activity Code Value, y lo demás esto es la fuente de Excel, sería lo mismo. Esto también, aquí también el filtro sería de la tabla Activity Codes, perdón, de la tabla Resource y la tabla Resource Name. El Resource parte Name. Y aquí vamos a hacer una variación para que me arrastre esta medida. Lo he dejado así a propósito de esta medida para que vean que es generada desde la select value de XML. Y en la parte final vamos a ver este diagrama de Gantt, el tipo 2 que les había mencionado, ¿no? El tipo 1 te mencionaba que esta misma herramienta, recordarán, era solo una barra ploma, ¿no? Ahora, miren acá.
Por ejemplo, acá tengo el nivel 2 Dolphin, el nivel 3 y acá categorizo. Para esta misma desglose, tenemos acá el forecast y la LB. Es un artificio que estoy haciendo con la herramienta, porque en realidad esta herramienta no te permite colocar dos barras para distinguir. Y el otro gráfico que les enseñé, ese es el diagrama tipo 3 que lo vamos a ver en la conexión directa. Y ya estaría. Entonces, en la carpeta número 2, por si acaso les paso por acá, que está en sola virtual. Ahí va. Este archivo, 2024-01-0301, es lo que trabajamos hasta la clase pasada. Lo abren, por favor, nada más. Y hay que vincular al dataset del módulo 02. Unos 2 minutos, por favor, hagan la configuración. Yo también lo hago acá, si quieren repasar ahí la actualización de la WBC y las demás tablas. Ahí está. Transformación, configuración de origen de datos. Seleccionas la fuente, cambiar origen, examinar. En mi caso sería el módulo 2, ¿no? Módulo 2, el dataset y este template. Abrir, cerrar y debería funcionar. Listo. Revisamos. Serían las mismas tablas que hemos trabajado hasta la conexión de Excel. Vamos a generar otras tablas acá para el XML. Hay unos 2 minutos, 2 minutos, por favor, configuren. Mientras van configurando, vamos a entrar al Kahoot. En 2 minutos les paso el link. Ah, hola Carlos. Te explico. En el módulo 2 está el ejercicio hasta donde nos hemos quedado la clase pasada con la configuración en Excel. Simplemente le he cambiado la fecha, el archivo es totalmente igual, lo abren por favor y lo configuran la conexión al dataset, a template. Eso sería todo, Carlos. Configurar el origen de datos y lo establece la conexión a su máquina, ¿no? Y vayan a entrar al Kahoot, por favor, para revisar los conocimientos adquiridos.
Dos más. ¿Alguien más? Listo, entonces iniciamos. Módulo 2, modelamiento y DAX. ¿Cuál es la segunda tarea que debe realizar como analista de datos? Modelamiento. Administración del entregable y despliegue. Aún no les enseño es cuando publicas tu aplicativo de Power BI a la nube, para que lo vean tipo web. El bien 3, modelamiento. Y preparación de datos, no, este es el tema de la primera etapa, ¿no? Cuando limpiabas la data, recuerden ahí el tema de Power Query para limpiar, por ejemplo, espacios, columna que no te detecta, las mayúsculas, las minúsculas, entre otros. Visualización y análisis es la tercera etapa. Y esta es la tercera y cuarta en realidad. Y esta es la quinta. Siguiente. Selección múltiple. Con respecto a las entidades, seleccione dos alternativas. Fíjense en la imagen. Recordar entidad es sinónimo de tabla. Por ejemplo, la tabla WS, la tabla tarea, la tabla proyecto. ¿Son llamados atributos? No. Los atributos son las columnas de la tabla. ¿Se relaciona con otras tablas por un campo en común? Sí. ¿También son llamadas tablas perfecto? ¿Son llamadas columnas? No. Estas dos son sinónimos prácticamente. Entonces, el atributo y la columna en realidad está dentro de la tabla. Ejemplos de atributos era ese campo USD y ese campo unit que estábamos viendo ahí para las medidas. Siguiente. Vamos a la otra.
Selección múltiple igual. Son ejemplos de entidades por tablas. Recuerden el modelo conceptual. A ver, revisemos. Nombre de actividad, no. Nombre de actividad o activity name pertenece a la tabla actividades o activity. Código de actividad tampoco. Código de actividad es una columna que le pertenece a la tabla activity. Tareas, sí. Tareas o activity es la tabla. Proyectos, sí. Es la tabla también. Tiene, por ejemplo, ahí un ID proyecto, un nombre, un data date, etc. Recursos, perfecto, también es una tabla. ¿Qué tenemos ahí? El tipo de recurso, el nombre de recurso, el código de recurso. La WS y EDT también es una entidad. ¿Qué tenemos ahí? La WS path, el nombre de la WS, etc. ¿Hasta acá alguna consulta? Pasamos a la cuarta. Anderson se levantó ahí. Siguiente. Selección múltiple. Lo contrario. Ejemplo de tributos. Código de recursos está bien. Nombre de actividad también. Esta, no. Eso que vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Esta es la tabla. Nombre de proyecto, sí. Acá no marco nadie, está bien. Código de actividad está bien. Aquí nada más el problema. ¿Qué convierte una colección de datos independientes en un modelo de datos? Esta es una pregunta de la certificación de Microsoft. Correcto. Ahora, tengan cuidado. Combinar las tablas en un único archivo de Power BI. No. Si tú combinas en un único archivo, estás hablando de una tabla plana. En tu modelo de datos hay una tabla así, una tabla grandota ahí con varias columnas hacia abajo.
y no se relaciona con nadie. Es lo que quiere decir esta clave. Y también es la respuesta que te da Microsoft, que ha habido una trampa ahí en ese examen de certificación. Siguiente, la última. Siguiente. Son características de la tabla dimensional. Recuerden a quién colocaba la palabra DIM en el modelo físico. Revisamos. Tienen una clave primaria, perfecto. La gran mayoría ha marcado esta. Registro de tipo unique o único. A ver esta. Centraliza en el proceso principal del negocio. No. Esta es una característica de la tabla de hechos. En nuestro caso de EBM, el proceso principal era controlar el negocio o el proyecto. ¿A través de qué? Almacenas, por ejemplo, el actual post, LB, LTC, etcétera. Entonces, ¿dónde te centras el proceso del negocio? En la tabla de hechos, porque ahí está el tiempo. Tienen diversos parámetros, columnas que pueden ser usados en otras tablas, sí. Ahí recuerden cuando hacíamos la curva S, arrastrábamos un campo de la tabla dimensional y compartía ese campo de la tabla dimensional con las otras medidas. Almacena medidas, estas sirven para medir el estado del negocio. Bueno, nadie marcó, es importante también. Ah, está bien. ¿Sabían ahí? Y Anderson, Snow, Piranha, Álvaro y Carlos. Listo. ¿Hasta que luego consulta? Ya está, seguimos entonces. Vamos entrando al caso práctico. Ahora, ¿hoy qué pasó? A ver. Ahora, vamos a exportar. Bueno, ya está exportado, no se preocupen. Vamos a exportar el cronograma de P6 a XML. Ahora, lo que tienen que hacer, y también ahí les dejo el tema del manual. El manual lo encuentran por acá. PPT. Yo le abrí, creo. Sí, era abierto. Ahí está. Aquí está. Hay que exportar el cronograma que tenga el data date. ¿Cómo lo van a hacer? Acá se van al data date, clic derecho, Open Project, File, Export, XML, Next. Y aquí, siempre que vas a usar el data date, aquí para que se quede en memoria del archivo XML, das clic y le dices exportame. Le dices OK, Next, y le das una dirección. Por ejemplo, acá, dataset, acá lo van a dejar así como XML y lo guardan nada más. Y eso sería todo. No, no lo voy a chancar.
Ahora, abro el data date. Solo no lo vayan a abrir, solo les voy a mostrar el programa XML. Abrir con, a ver, acá que tengo un programa, este, Microsoft Edge. Ahí está. Miren acá. Ahora, un poco de teoría. ¿Qué es XML? Es un lenguaje de marcado extensible. ¿Cómo se come eso? A ver, miren, es como una evolución. Nosotros hemos estado haciendo la vinculación de Excel con tus tablas, con tus columnas, etcétera. ¿Y qué pasaba? Cuando tú creabas acá las tablas en Excel no había ningún problema, pero usualmente cuando no teníamos el tema de modelamiento de datos, y esta técnica se llama modelamiento de datos, separar el modelo en entidades, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, teníamos una tabla de la siguiente manera, como una matriz. E imagínate, no lo voy a hacer todo, que acá tuvieras 1000 columnas. Esa matriz, para donde almacenabas tu información, se llama archivo plano. Luego, con el tema del modelo conceptual, tú partías las tablas. Por ejemplo, este archivo plano, tú divides, oye, aquí estoy encontrando, por ejemplo, una entidad X con sus columnas, por ejemplo, lo que vimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes encontrar la entidad recurso. En la misma tabla o matriz, acá encuentras otra entidad. Por ejemplo, la entidad tiempo. Y acá, la que se te ocurra, ¿no? Por ejemplo, acá la entidad post o unit podría ser. Ahora, cuando los de sistemas o los informáticos hacían páginas web, no tenían bases de datos en ese entonces, el año 1850 más o menos. ¿Qué pasaba? Como no tenías dónde almacenar las bases de datos o las entidades, ¿qué crearon? El lenguaje de marcado extensible. ¿Qué te hacía? En la web, por ejemplo, imagínense que acá está el proceso de Amazon, donde estás comprando libros o que sé, cualquier producto, le das acá check a un producto, dos unidades, etcétera. ¿Qué pasaba? Cuando tú le decías comprar, en esa compra no se almacenaba en una base de datos. ¿Qué hacían los informáticos? Generaban unos especies de tags. Los tags son estos, miren acá. Limpiar. Ya me permitió, es tema de memoria. Se agranda mucho. Los tags son estos. Otra vez, perdón. Acá. Por ejemplo, te dice, oye, acá, está perfecto acá. Por ejemplo, acá tengo una tabla, Display Currency. Desde aquí va a iniciar tu tabla o tu entidad. ¿Y dónde termina? Cuando coloque el mismo nombre y con un slash. Eso es XML. Generarte tags para meterle información adentro de este espacio. Y el lenguaje que te va a entender, oye, ¿dónde inicia la tabla o la entidad? Desde este nombre, cuando cierra con este signo, y dónde termina, cuando encuentra el mismo nombre, pero con un slash. Acá también, mira, lo ven acá. Currency, y acá termina, acá hay puntos consecutivos porque puedo abrir en más opciones. Y termina aquí en currency. ¿Qué más? Por ejemplo, acá tienes una OBS, inicia la entidad y termina la entidad. Y se va almacenando en un archivo. Estos son los archivos. Esto también podría ser un archivo de texto, sino que lo estoy abriendo con el Internet Explorer, que te va almacenando la data acá. De la misma manera ocurre. A pesar que Primavera se vincula a SQLite,
o SQL Server u Oracle, puedes hacer la migración de compatibilidad para el lenguaje de marcado extensible. Y trabaja muy bien, no hay problema. Cuando despliego acá el AOBS, miren acá, se abre otra vez unas jerarquías. Acá, por ejemplo, te dice, empieza con description y termina con description. Ahora, esta nueva sintaxis es por decir otro rango. Y lo que contiene este rango es el valor. Por lo tanto, este segundo nivel sería la columna. Y aquí el valor. En esta entidad OBS tenemos otra columna, la columna name. Y termina aquí, en la slash name. Por lo tanto, lo que está dentro de esta columna es el valor. Para hacer la similitud, el valor es como si fuera una celda de Primavera P6. Ahí está bien. E internamente, aquí tienes una columna que te lo genera automáticamente. Miren acá, el Object ID. Todas las primary key de las tablas vas a encontrarlo con este nombre, Object ID. Y eso es lo primero que vamos a buscar en las tablas. Acá tienes un código, miren, que es el numérico. Slash Object ID. Y vamos a ver si lo encontramos rápido. Perdón, presione Control V. A ver, está pensando ahí. Control F para buscar. A ver si lo encontramos rápido para hacer el ejemplo. Ahí está, miren. WS. Ahí está. Aquí está, miren. WS. Y acá tengo sus columnas. Code 13. ¿Qué más tienes aquí? Un earning value total, etc. Compute type, su columna y su valor dentro. Acá tienes, por ejemplo, su user person 00.04. Y lo que me interesa aquí es su object ID. Su object ID es como si fuera su primary key de esta WS, llamada estructura metálica Z3. Y como verán, así trabaja XML. Se va bajando de niveles superiores a niveles inferiores. Ahora, como verán, es bien tedioso. Yo podría haber instalado un programa para explicarles así más detallado, pero bueno, no es tema del curso, suficiente que entiendan el concepto. Y siempre es así, ¿no? Un inicio y un fin. Vas bajando y contiene los valores de la tabla. Y para analizar esto nos vamos a perder. Miren acá. Ahora, para que no se pierdan, yo les he creado este modelo lógico de los campos que vamos a requerir específicamente. Y empezamos. Si no tuvieran alguna pregunta, podemos iniciar. Ya estaría. A ver, aquí les va a quedar más claro. Abrimos el aplicativo de la semana pasada, de la clase pasada. Entran a Power Query en la tabla con el lápiz. Y ahora vamos a vincularnos a ese archivo XML. ¿Qué van a hacer? Nuevo origen. Y como no tengo el conector XML de primera mano, intento buscarlo aquí en más. Más y reviso. Aquí está. Importar datos de un archivo XML. En caso no lo encontraran cualquier conector que ustedes deseen, XML. Ahí está. Bien. Y ahorita a uno les enseño la conexión de primavera, se pueden preguntar, oye, tal vez estará primavera así. No, no está. P6, tampoco. Oracle, sí. Pero Oracle, la conexión directa a la base de datos.
Nos quedamos de momento con XML. XML, le das clic acá en conectar. Y lo siguiente va a ser direccionar al módulo 2, la carpeta dataset, y abrir este archivo. Clic, abres, y esperas ahí un momento. Aquí están las tablas de alto nivel, las primeras que encuentran cuando haces la jerarquía en ese archivo de Internet Explorer que les mostré. Ahora, me puedes preguntar, Oscar, ¿cuál abro? En primera instancia te voy a decir, abre cualquiera, la que gustes. Da lo mismo. Por ejemplo, Project. Estoy acá en Project y le digo aceptar. Y eso sería todo. ¿Qué me hizo? Miren acá. Ya tengo mi tabla y se me generó unos pasos. ¿Qué pasa cuando retrocedo en los pasos? A ver, voy a navegación. ¿Qué ha hecho acá? Se ha ido a la tabla número 13. ¿Y qué más hizo en el anterior paso? Se estableció un origen. A ver, un momento, por favor. Ya está. Ahí lo van a ver mejor por el video. Ya está. Entonces, yo como voy a trabajar con el archivo XML, aún no me decido qué tablas voy a usar. Entonces, como no me decido, yo prefiero quedarme con esta vista. Y para quedarme con esta vista, estos dos pasos los voy a anular. ¿Cómo lo anulaba? Aquí con la X. Clic, se va, clic, se va. Y terminó. Ahora, esta tabla la voy a llamar XML Source. Doble clic, Source, que va a ser el origen. Ya está. ¿Y qué puedo ver aquí? Miren, la línea 14 tienes la tabla Project. La tabla Project te va a contener el cronograma al data date, el cronograma de seguimiento. No le den clic acá en Table, empiecen a analizar. Por ejemplo, se van en la parte derecha, clic, amplían, y acá tienen una muestra de lo que contiene esa tabla. Esta es la homología que les decía, ¿no? Cada vez iban entrando a niveles inferiores. Ahora, la tabla Baseline Project también es el cronograma, pero es la línea base. ¿Cómo lo revisas? Aquí, en la parte izquierda. ¿Cómo se creó esta línea? Cuando le dije al programa de primavera, exportame en XML, pero también le di la opción de exportar una línea base. ¿Qué más? La WBS y la tabla Activity. Hay que buscarla. Miren acá. En esta primera jerarquía, esta tabla no la van a encontrar. Ah, Oscar, pero mira, acá tú me explicaste que estabas acá con proyecto, luego bajabas. ¿Sí? Pero acá el XML no te lo muestra en el primer nivel. ¿Dónde lo vas a encontrar esas dos tablas WS y actividades? Aquí, dentro de la tabla Project. ¿Qué más? ¿Dónde están los Activity Codes? Aquí. Activity Code Type y Activity Code. El Activity Code Type es lo que vimos en Excel, simplemente el Activity Code. Y el Activity Code a secas es el Activity Code Value. Miren acá, todo lo que contiene. Activity Code Type, miren los niveles de alto nivel.
¿Y dónde está recursos? Aquí, en Resource, ingresan acá, no ingresan, nada más lo muestran en la parte izquierda. Ahí está bien. Resource type, no label, label, no label. Y debe haber un campo llamado name. Ahí está. Andamiero, pintor, etcétera. Y eso sería todo. ¿Hasta acá alguna consulta? Ahora, Eh, dígame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no toda la data está integrada en Primavera, sino que utilizan distintos software y bueno, lo integran en otro lado? ¿Tengo que crear XML de todos y unirlo aquí o cómo Quiero, haría? quiero entenderte. ¿Te refieres si tienes varios proyectos o algo así? No, imaginemos que, o sea, en Primavera simplemente capturo mi porcentaje completado y mis valores planeados, ¿no? Pero en Mm, otro software, no sé, pues voy calculando a partir de los timesheets que van capturando en campo, van ujú. metiendo las horas hombre, pero en un software aparte. Entonces, en vez de tener, o sea, y no pone o no se actualiza el coste, las horas actuales en Primavera, sino que se tiene otra base de datos y bueno, después se hace un reporte en Excel y todo se une al final, ¿no? Para Ah, presentación del cliente. sí, no Si hay lo quiero problema. tener aquí. Ajá. No hay problema. Serían dos fuentes de datos ahí. Para tu control, para tu pregunta, tendrías, por ejemplo, el XML en un lado y tú me mencionas que tienes en otro programa el seguimiento y control, ¿cierto? Ujú. El seguimiento y control estaría, por ejemplo, en la tabla de Excel acá. Y, el, y la estrategia sería poder vincular el archivo XML con ese archivo Excel a través de un campo en común. Ok, ok. Sí. Y Ok. justo, si nos pisamos el ruido. ¿Qué me decías, por favor? Discúlpame. No, no, adelante, adelante. Ah, ya. Yo te acuerdo. Sí, y justo de eso trata el ejercicio ahora. Vincular el archivo XML con el XLS. Ok, ok. Gracias. Pues, listo, con gusto. ¿Alguna otra consulta? Entonces, miren acá. Les aconsejaba que tengan esto impreso, ¿no? Pero como ya, de cierta manera, ya lo tienen masticado por el ejercicio del módulo anterior, ahora los que les voy a aconsejar es que tengan esto impreso en la mano, o si no, ahí en sus ventanas, ¿no? Si lo quieren ver mejor, recuerden que está en la carpeta manuales el archivo Excel modelos base de datos. Ahí lo ven más grande, con mejor resolución incluso. Entonces empezamos, señores. Ahora, miren acá. Esta ruta, ¿cuál va a ser la estrategia? Esta XML source, yo voy a generar copias. Por ejemplo, cuando voy a entrar a proyecto, voy a hacer esto. Clic derecho, por ejemplo, rápido, duplicar, y voy a entrar a proyecto, le voy a dar clic acá en table, plum, y entré. Pero miren mi origen se mantiene. ¿Qué podría hacer también? Miren acá, lo elimino. Y otra estrategia sería darle clic y decirle referencia. Esta referencia en el origen es como si fuera una copia del XML source. Entonces, si es una copia, si yo modifico acá el origen, se me modifica todas las tablas hijas.
Pero en el ejercicio vamos a ver que a veces no conviene hacer la herencia, sino tenemos que ir a la duplicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú alteras el padre, por herencia se va a alterar el hijo. Y cuando queremos implementar, por ejemplo, migrarlo a la nube, el dataset o el modelo semántico que ahora se maneja, para que te conectes automáticamente a un archivo XML en la nube vas a tener complicaciones, porque vas a estar configurando uno por uno todas las entidades del origen. Lo voy a eliminar. Y para no estar haciendo doble chamba, lo que voy a hacer, enseñarles ahora, es usar parámetros en Power Query. ¿Qué te hace un parámetro? Te va a almacenar esta ruta en una variable para que lo puedas reutilizar. Por ejemplo, miren acá. Yo copio solo este código, que es la ruta de mi computadora. Control C, lo dejo en memoria. Y aquí en inicio, en Power Query, tienes aquí una herramienta, parámetros. Administración de parámetros. Le dan clic, le dicen administración de parámetros o parámetro nuevo, como quieran. Administración de parámetro, yo lo tengo en blanco. ¿Qué le voy a decir? Voy a generar un nuevo parámetro que va a ser mi variable, donde va a almacenar algún valor nuevo y le doy un nombre. Conexión, conexión XML, lo voy a llamar así. Descripción, esta es mi ruta donde debo modificar mi origen de datos hacia XML. ¿Esta variable qué va a ser? Va a ser el vínculo. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser un tipo texto. Valor sugerido, cualquier valor, y me pide acá un valor actual. Aquí copio la ruta. Esta. Acepto y se terminó. Aquí está, miren. Subo a un nivel superior y ¿qué le voy a decir? Esto va a ser también una herencia. Aquí en este origen le voy a decir, ya no quiero esta codificación o esta extensión de la ruta. Elimino y voy a hacer referencia al parámetro. El parámetro se llama conexión XML. Ahí está. Confirmo y funcionó. Por lo tanto, cualquier modificación de la ruta que voy a hacer en las demás tablas, bastaría con que modifique la ruta principal y automáticamente, si tuviera 20 tablas, se modifica todo. Y listo, solucioné.